En 1995 Bandai comienza a preproducir un montón de jueguitos de mascotas virtuales que saldrían al mercado desde el 96 en adelante y se volverían parte de la identidad de los niños de los 90 y principios de los 2000. Entonces tendríamos en el 96 al popular Tamagotchi y en el 97 a Digital Monster. La idea original de Digital Monster era la de tener una mascota a la que criarías como Tamagotchi, pero que además de criarla podrías hacer que esta pelee contra la mascota criada por otra persona, dando un próximo paso a lo que sería lo que hoy conocemos como Biped, agregando una interacción entre dispositivos desde la cual empezaría en Japón la era competitiva de mascotas virtuales en la forma de los torneos D1 Grand Prix. Estas mascotas no solo eran puro gameplay, interacción y competencia, sino que también tenían un trasfondo. Los monstruos que peleaban vivían en un mundo digital y habían nacido de virus de computadora que habían ganado conciencia propia. Estos monstruos crecían hasta un punto y luego morían, y entonces el proceso de crecimiento se repetía. A partir de este primer momento en el que estaba recién saliendo a las calles Digital Monster con este trasfondo, nacieron varios productos derivados de este que estaban respetando al pie de la letra esta historia inicial, contando los videojuegos Digital Monster y el primer Digimon World para PlayStation, el manga Digimon Adventure V-Tamer 01 y la película Digimon Adventure de Hosoda Mamoru. Por alrededor de 1998, Bandai se acerca a Toei Animation contándoles esto de que estaban vendiendo mascotas virtuales que se peleaban entre ellas y le estaba yendo bastante bien, y que por esto querían promocionar aún más su producto con una animación que apele al target demográfico de niños y niñas de diferentes trasfondos. Entonces Toei pone a Hosoda Mamoru, que para ese entonces era bastante joven y novato en la empresa, a dirigir un cortometraje que se mantendría fiel a este trasfondo original de Digital Monsters, y para cubrir la necesidad de manejar a muchos personajes en simultáneo para cubrir esos demográficos que Bandai quería, llaman a un director que ya tenía experiencia manejando a varios personajes como Kakudo Hiroyuki. Al ser toda una apuesta aún y tratarse de una nueva franquicia que recién había salido al mercado hace un par de años, deciden desde Toei darle completa libertad al señor Kakudo para que plantee la historia y setting que él quisiera. Entonces Kakudo dice: muy bonito esto de los virus y de que los monstruos crecen y todo, voy a dejar esta idea en un sector muy especial de mi casa, peligrosamente cercano a la basura. Entonces ahí nace lo que el algoritmo de YouTube ama y hasta tu abuela conocen y relacionan con Digimon hoy en la actualidad: Digimon Adventure. Una de las cosas principales que decide cambiar Kakudo sobre ese trasfondo inicial de Digital Monsters es la idea de que la crianza afecta el crecimiento del Digimon y la de evolución. Esto lo cambió por toda una idea de profecías, destino, espíritus y sentimientos guiando tanto la trama de la serie como la evolución de los monstruos. Bueno, acá les explico de qué van todas esas evoluciones nacidas de Adventure. Siendo que hasta el día de hoy Digimon Adventure no solo es la parte de Digimon más sobreexplotada por Toei y Bandai hasta hoy, y que hay un gran abanico de circunstancias por lo que funciona la evolución, para mantener este video amigable para los que no conocen el canal, voy a ocupar a las series y a las películas de la continuidad oficial de Digimon Adventure, y solo a cómo funciona la evolución en relación a los Digimon de los personajes de la serie. Habiendo aclarado eso, ¡vamos! La primera de las formas de evolución de Adventure es la evolución propiamente dicha, llamada originalmente en japonés Shinka. En Digimon Adventure, la evolución no nace como producto de un criterio de crianza, sino que nace como algo circunstancial de la trama para los Digimon de los elegidos. En la mayoría de los casos, la evolución aparece por primera vez cuando el compañero del Digimon está en peligro, y esta evolución se puede activar, aunque a veces esto puede pasar por otros medios, como el elegido encontrando el código específico para hacer evolucionar a su compañero, como es el caso de Koshiro. Sin embargo, para muchos casos, en orden para que el Digimon evolucione, hay que cumplir algunos criterios, como que el Digimon no esté cansado o con hambre. Esta evolución también funciona desde los niveles Baby One hasta Adult. La próxima forma de evolución es la evolución oscura o Anko Kushinka. Este tipo de evolución hace que el Digimon evolucione a una forma maliciosa e incontrolable debido a una influencia oscura o negativa de su compañero o de un ítem en particular. Ejemplos de este tipo de evolución son escasos en el universo de Adventure, y el más famoso es el de Yagami Taichi, el cual corre a ponerse en peligro a sí mismo para exploitear
pensar que el estar en peligro les había servido hasta ese momento para destrabar evoluciones en la serie y gritando que Greymon evolucione, dando como resultado la evolución a Skull Greymon. También tenemos el ejemplo de Yagami Hikari, donde la emoción negativa que proyecta esta hace que Niaromon evolucione a Ophanimon Fall Down Mode. Y también tenemos el ejemplo en el que el Digimon Kaiser usa el espiral oscuro para hacer que Agumon evolucione en Metal Greymon Virus. En el universo de Adventure, la mayoría de las evoluciones parecen tener una progresión normal hasta la etapa Adult del Digimon. Todas las etapas posteriores necesitan de un elemento externo para hacer que el Digimon alcance nuevas formas de crecimiento. Para llegar a Perfect, los Digimon de los elegidos de Adventure necesitan el poder de los emblemas del compañero que simbolizan la aptitud que estos tuvieron cuando eran más niños. Para destrabar esta evolución llamada Super Evolución o Choshinka, los chicos deben sacar a relucir de su mejor forma la cualidad de su respectivo emblema por las razones justas. Originalmente la idea sobre la Super Evolución en Adventure es esta, sin embargo más adelante estas evoluciones pueden conseguirse sin necesidad de los emblemas bajo conveniencia de la trama, sea porque los emblemas siempre estuvieron en ellos mismos o porque aparece alguna profecía que les permite llegar a más evoluciones y los elegidos pasan alguna prueba personal. Esta evolución les supone un gran gasto de energía a los Digimon en la mayoría de las ocasiones, por lo que como ajuste o impuesto por usarla, por lo general regresan a su estado de Baby 2, excepto Tailmon, quien por lo general vuelve a su etapa Child, y este Digimon explica que esto es porque él tiene más disciplina que el resto. Por lo general también evoluciones que superen a la etapa Adult tienen este ajuste en todos los Digimon en la mayoría de las veces. Mientras más energía consuman del Digimon estas evoluciones, más atrás regresan tras usarlas, dando a veces resultados en los que estos vuelven a su etapa Baby. Puede ser Baby 1 o puede ser Baby 2, dependiendo de qué tanta energía se gastó. Y cuando se activan estas evoluciones, por lo general el mismo Digivice del chico se vuelve del color de su respectivo emblema. Cuando Digimon de nivel Perfect evolucionan a su etapa Ultimate, la evolución es llamada evolución definitiva o Kyokyo-Shinka. En el universo de Adventure, esta evolución se consigue bajo condiciones específicas. Para el caso de Paildramon, este consigue esta evolución gracias al poder de uno de los Digicores de Shinlongmon, evolucionando así a Imperial Dramon Dragon Mode. Este mismo poder del Digicore les habilita al resto de los elegidos de la primera serie a super evolucionar a sus etapas Perfect. Otra forma en la que se alcanzó esta etapa fue de parte de Hikari, quien la había alcanzado en la dimensión llamada Dagomon no Umi u Océano de Dagomon. La próxima evolución es llamada evolución Warp o Warp Shinka. Esta se logra por requerimientos muy específicos en un principio como una profecía, sin embargo este no es un requerimiento excluyente. Mediante esta evolución, el Digimon se saltea por lo menos una etapa evolutiva para llegar hasta su nivel Ultimate. Si bien en otros universos la Warp Shinka no significa solo llegar hasta Ultimate, en el de Adventure solo tenemos hasta hoy ejemplos en los que los chicos la usan de esta forma. Yamato y Taichi consiguen a War Greymon y Metal Garurumon tras ser ellos golpeados con las flechas de luz de Enjemon y Enjewomon, cumpliendo una profecía que los habilita a llegar a Ultimate. Y en la película de los Golden Digimentals, Enjemon hace Warp Shinka a Seraphimon sin ninguna profecía de por medio. El próximo tipo de evolución es llamada de varias formas. El nombre original en japonés es Yogres y el nombre en occidente es Fusión, y en el universo de Adventure solo se refieren a esta en un comienzo como Gatai. Esta se alcanza cuando dos Digimon de cualquier etapa evolutiva se combinan en uno más fuerte. Este Digimon resultante es controlado por la conciencia de ambos Digimon, quienes funcionan como uno solo. El caso más famoso es el de Omegamon como resultado de las Yogres de War Greymon y Metal Garurumon, aunque en el universo de Adventure también sacan a Omegamon combinando a Agumon y Gabumon. Tras comenzar el reinado del Digimon Kaiser, por todo el mundo digital son levantados obeliscos negros mediante el poder del Digivice oscuro, que bloquean la evolución de los Digimon e impiden a los elegidos hacer que sus respectivos Digimon evolucionen de las formas establecidas previamente. Por ello se usa el poder de ítems especiales llamados Digimentals que le permiten a Digimon del nivel Child y Adult alcanzar evoluciones especiales llamadas de nivel Armor, el cual es un nuevo tipo de nivel evolutivo diferente
al que había sido introducido en los biped tanto Digital Monster como Pendulum hasta el momento. El próximo tipo de evolución es de un tipo de evolución conseguida por la combinación de Digimon de nivel adulto específicos para alcanzar la etapa perfect llamada Yogres Shinka o evolución por Yogres, la cual es diferente del término Yogres a secas. Mediante esta evolución, los dos Digimon Adult que se combinan unen sus conciencias actuando ambos como una misma entidad. Sin embargo, al combinarse hay un líder en dicha combinación que hace que el resultado sea así. En el caso de Paildramon, el líder es Exbimon, en el caso de Sliffymon, el líder es Aquilamon, y en el caso de Shakomon, el líder es Ankylomon. Si el líder de dichas Yogres hubiera sido diferente el Digimon, por más que se combinen ambos Digimon, hubiera sido diferente. Así que paren de quejarse de que Shakomon, porque el líder es Ankylomon. Si hubiera sido el líder Angemon, ahí sí tienen un ángel con armadura. Por eso, para pasarlo en claro, en la teoría, si el líder de dicha combinación cambia, el Digimon resultante es otro, y este es el caso de Dino Bimon, aunque en el universo de Adventure hasta el día de la fecha esto no pasó. Los Digivices en este estado entran en un estado activado en el que ambos cambian a un color idéntico en ambos asociado a los portadores involucrados en la evolución por Yogres. Lo próximo no es en sí una evolución, pero existe también en este universo como un tipo de transformación y es llamado cambio de modo o mode change. Hasta ahora el único en realizar esto es Imperial Dramon cambiando de su modo dragón a Fighter Mode y a Paladin Mode usando los datos de Omegamon en la película de Digimon Adventure 02 Diablomon Strikes Back. La próxima evolución es un nuevo tipo de transformación introducida en Digimon Adventure 3 llamada mutación o Gen I. Hasta el día de la fecha, este es un caso bastante específico y único ocurrido solo con Meikumon tras ser infectado el digitama de este con parte de la data oscura de Apocalimon. En esta evolución, Meikumon y sus posteriores evoluciones alteradas evolucionan a una siguiente etapa de crecimiento incontrolable y destructiva debido en la mayoría de los casos a una provocación previa, ya sea por medio de su miedo a sí misma o de su camarada Meiko. Digimon Adventure Last Evolution Kizuna introduce al universo de Adventure la regla de que tras madurar el humano compañero del Digimon, el monstruo digital deja de existir. Al acercarse a este límite, el Digimon puede llegar a un estadio evolutivo conocido como Last Evolution o Saigo no Shinka, en la que el Digimon de nivel Child evoluciona a un estado Kizuna Ultimate de sí mismo. Hasta el día de la fecha, los ejemplos de esta evolución que tenemos son el de Agumon evolucionando en Agumon Yuki no Kizuna y Gabumon evolucionando a Gabumon Yujo no Kizuna. Y este es el último tipo de evolución en el universo de Adventure del que tenemos conocimiento hasta Digimon Adventure 02 The Beginning, la última película estrenada que comprende a este, siendo esta película la primera en la era post-02 en la que no se introduce una evolución nueva. Ahora, algunos comentarios importantes antes de finalizar. Este tipo de videos suele atraer a muchas personas que no son tan fanáticas de Digimon y es importante aclarar algunas cosas. La evolución en Digimon Adventure es una evolución directamente vinculada a la madurez del niño elegido. De acuerdo al director en jefe de este universo, él quiso retratar el que los Digimon sean la manifestación del espíritu de los chicos, algo que muchas veces se puso en paralelo con el setting de novelas como His Dark Materials. Quizá muchos vinieron al video con esa pregunta en la cabeza. Entonces, teniendo en cuenta esto, tras madurar el niño y crecer, el Digimon también lo hace. Otras dos cosas también que quería aclarar son algunas cosas que muchos fans de Digimon seguramente ven en algún canal o alguien con influencia y dicen ¡bien hecho! Y no se preguntan si lo que dice esa persona está bien ni hacen una investigación por su cuenta y repiten como periquitos. Y estas son: hace poquito hubo un stream en el que se estaba dando una línea de tiempo resumida para encajar eventos de Digimon Adventure 02 The Beginning en la progresión temporal de Digimon Adventure, y ahí se excluyó Digimon Adventure 3, haciendo que muchas personas repitieran como teléfono descompuesto de que 3 no es más canon. La realidad es que los mismos desarrolladores de esta película nos confirmaron que se toma en cuenta todo lo transcurrido en el universo de Adventure, incluso 3, pero que esa línea de tiempo es una línea de tiempo resumida que toma en cuenta los sucesos que fueron referenciados en esta misma película y fueron relevantes a esta.
Y última aclaración, de vuelta, algo que hace años lo ven y repiten, Omegamon está bien considerarla como una Yogres y eso no es algo que estoy diciendo yo, es algo que oficialmente Digimon está diciendo en su apartado sobre las fusiones. En algunos productos y medios se lo menciona como Gatai o Yugo, pero también es correcto decirle Yogres y esto es diferente al concepto de Yogres Shinka. En Japón, Omegamon, Alphamon Ryuken, Chaosmon, etc. son denominadas como Yogres y en Occidente fusiones, y para el caso de Paildramon, Shakomon, etc. son denominadas como Yogres Shinka o Digievolución DNA en Occidente. Y no voy a dar más vueltas sobre el asunto, así son las cosas de acuerdo a las personas que manejan Digimon. Si les gusta, bien, y si no, bueno, siempre tienen Twitter para quejarse. Pero ahora sí, para concluir quiero agradecer a las pocas personas que mantienen la moral de este canal intacta, pero que cada una de ellas vale por millones, como Colores Ajenos, Octa Project, Bahamut JJ, Giorgo MX64 y mi querido Los Archivos de Easy. Por $1 al mes ustedes también pueden acompañarme en la titánica tarea detrás de este canal. Y vecinos del Dark Area, sin más que concluir, nos vemos en la próxima con más. ¿Qué? ¿De vuelta? Esto no puede estar pasando de vuelta. Evolution.